Hola, mi nombre es Jordan Taisihue. Soy actor y antropólogo social originario de Nicaragua, Río San Juan, pero estoy radicado en Costa Rica hace 3 años. Hace mucho tiempo, en Japón, cuando todavía no existía la televisión y el teléfono celular, los adultos inventaron el Kamichibai, esta caja que usted ve aquí. Adentro colocaron imágenes y con ella contaban sus historias. Era muy común de que utilizaran 2 pedazos de madera para emitir un llamado, así como lo he hecho yo con la madera. Al escuchar este llamado, las personas de los pueblos se colocaban alrededor del Kamichibai para escuchar los cuentos. Y a eso he venido, a contarles un cuento. Después de escuchar el cuento, vamos a realizar una actividad con usted y su familia. En el aire, bailando el canto de los pájaros, los niños atrapan las nubes que se escapan de sus manos. Este Kamichibai es realizado con materiales que podemos encontrar en nuestras casas. Tiene una estructura de madera y posee una cubierta de cartón con papel maché. Los Kamichibais de la antigüedad eran realizados con maderas finas. Pero nosotros intentamos copiar su forma para contarles también un cuento. ¿Listo? Ahora empecemos con el cuento. El cuento que les quiero compartir se llama Érase una vez un pueblo de cartón, escrito por Carlos Hernández y Jordan Taisihue, su servidor. Había una vez un pueblo que vivía a las orillas del mar tormentoso. Este no era cualquier pueblo, porque este era un pueblo con habitantes de cartón, y el mar tormentoso se llamaba así porque no dejaba que nadie navegara sus aguas. Cuando un barco tocaba sus orillas, el mar se enfurecía tanto y hacía unas olas tan gigantes que no se calmaban hasta que el barco se hundía. El mar tormentoso era innavegable. El pueblo de cartón que vivió acá no siempre lo hizo. Había venido desde muy lejos, huyendo de un mal peligroso. Pero los cartoneses se asentaron y se acostumbraron a vivir a orillas del mar tormentoso. Cuando el pueblo de cartón llegó, todo estaba vacío y había un sinnúmero de barcos encallados a las orillas del mar. Estos repararon los barcos y los exhibieron en museos para recordar su llegada al pueblo y por respeto a quienes vivían antes ahí. Nunca se pudieron montar en los barcos por obvias razones. El cartón y el agua no se llevan. El mar tormentoso era temible, pero también era hermoso. Al acercarse la tarde, el mar tormentoso se convertía en un gran pez y se tragaba lentamente al sol. Las personas se subían arriba de los techos para ver el hermoso atardecer y cómo el gran pez se tragaba al sol. Los que no tenían techos a la vista siempre eran acogidos por los vecinos y así observaban el mar. El mar tormentoso se comía al sol y así llegaba la noche. Toda gran historia tiene personajes y entre ellos encontramos a nuestros personajes principales, a un niño de cartón llamado Churrucó y a su abuela Shu. La abuela Shu es un personaje muy interesante porque es como nosotros, es una cuentacuentos. Churrucó siempre buscaba la manera de averiguar los cuentos de la abuela Shu. Un día, la abuela Shu le regaló a Churrucó algo muy especial. Una semilla que iban a sembrar e iban a cuidar juntos. Siempre que la abuela Maché estaba cocinando, Churrucó llegaba, sentía el olor de las semillas y en cada una de ellas sus historias. El pueblo de cartón saliendo de su pueblo natal, el pueblo cerca del mar tormentoso, huyendo de un mal del que la abuela no quiere hablar. Las hermosas plantas y flores
que encontraba el pueblo de cartón mientras realizaba su gran caravana. Siempre vienes cuando empiezo a cocinar. Cuando abro una olla, tú apareces. Sí, abuela, es que me gustan mucho tus historias y siempre me dejas a medias. ¿Qué pasa al fin con el pueblo de cartón? Bueno, ese día el pueblo caminó y caminó y encontró grandes árboles con hermosas hojas que tomaron para cubrirse de lo que los perseguía. ¿De qué, abuela? ¿De qué? ¡Qué fregás! En ese momento, cuando la abuela estaba a punto de decir algo, apareció Maché, la mejor amiga de Churrucó, y con un bolazo casi le pega las ollas en donde estaba cocinando la abuela. La abuela, como una gran portera, agarró el balón en el aire y lo sostuvo. Niños necios, esta pelota queda confiscada porque estuvo a punto de caer en la sopa. En ese momento, la abuela Shu encontró la manera de liberarse de los niños. Les tiró la pelota y les dijo, ¡vayan a jugar! Churrucó y Maché salieron librados de un regaño y la abuela se libró de seguir contando la historia. Algo pasaba en el pueblo. Ya los niños hablaban de eso. Los adultos no nos dicen algo. Todos ya habían escuchado la historia de cuando los cartoneses se dirigían hacia el mar tormentoso, pero nunca nadie decía de dónde venían los ciudadanos de cartón y de qué huían. Y cada vez que los niños preguntaban eso a los adultos, cambiaban la conversación. Es por eso que los niños se vieron obligados a usar diferentes métodos para averiguar la verdad. Escuchaban tras la puerta, se escondían debajo de los muebles y algunos llegaban hasta hacerse pasar por lámparas. Pero los adultos eran muy precavidos y revisaban 2 veces antes de hablar con otros adultos sobre estos temas. Buscaban las historias y siempre las historias estaban incompletas. Y cada vez que un niño le preguntaba a sus padres de dónde viene el pueblo de cartón y de qué huían, los padres cambiaban la conversación o solamente no decían nada. Cada vez que no decían las historias completas, ocurría un fenómeno muy extraño. Las personas adultas sentían un escalofrío. Un humo extraño salía de sus cuerpos y se convertía en una pequeña nube y se iba. Los adultos no entendían bien lo que pasaba y después de un tiempo no le pusieron tanta atención. Llegó un día muy especial que iba a dar luces a las preguntas de Churrucó, el cumpleaños número 8. Hoy estás cumpliendo la edad para poder escribir tu historia en el mantel familiar, le dijo la abuela, y la familia sacó un hermoso mantel tejido a mano en donde mostraba a través de imágenes bordadas la historia de la familia y al mismo tiempo la historia de todo el pueblo de cartón. Para Churrucó eso era un gran descubrimiento, porque en el mantel se encontraban las historias que entre los niños y su amiga Maché habían buscado por mucho tiempo. El papá y la mamá de Churrucó estaban muy dudosos. Abuela, no está muy pequeño para que sepa estas historias. Y ahí fue donde Churrucó empezó a ver cosas nuevas en el mantel y la abuela rápidamente lo escondió. Tengo otro regalo para vos. Se fueron al jardín en donde un regalo ya había florecido. No se imaginan qué. La semilla que habían prometido cuidar se había convertido en una hermosa flor, la flor más linda y brillante del jardín. Ese día, Maché llegó a buscar a Churrucó para que jugaran. Iban a celebrar el cumpleaños volando cometas. Cuando Churrucó y Maché empezaron a jugar, pasaba algo extraño. El viento era inusual. Corría desde otro lado y se dirigía hacia una nube que se había venido formando desde hace meses. Y de repente... ¡Oh no! ¿Qué es eso? ¡Una nube gigante! ¡Y tiene boca! ¡Y tiene ojos! Y la nube absorbió, y se llevó a la cometa de los niños, y se elevaron, y se llevó a Churrucó y a Maché enredado en las cuerdas de las cometas.
¡Corre, Churrucó, corre! En algún momento pasaron cerca de un árbol, se agarraron y se salvaron, pero las cometas fueron tragadas por la nube. Todo el pueblo estaba consternado y hacían comentarios. ¡Es la misma! ¡Ha vuelto! ¡De nuevo la nube! El pueblo se cubrió en una especie de oscuridad, porque aunque era de día, la nube lo cubría todo. Esa noche, los adultos tomaron una vela y le contaron toda la historia a los niños del pueblo. Tía, ¿por qué estamos a oscuras? No estamos a oscuras. Nos acompaña esta vela. ¿Sabes? Aquella noche sí estábamos a oscuras. No había estrellas y las nubes eran muy densas, grandes, parecían nubes sólidas y pesadas. Entonces, a mí me contaron que ellos no supieron cómo, pero de repente apareció una nube malvada que se tragaba todo a su paso. Dicen que en ese tiempo nuestras abuelas y abuelos, padres y madres, nietos, estaban como mudos, hablaban muy poco. Cosas muy feas y extrañas sucedieron. La nube no dejaba que el sol viniera a visitarnos. Unos se encerraron en sus casas y no salieron nunca más. Otros hicieron cosas horrorosas y hay quienes enloquecieron, pero algunos se fueron, buscaron la manera de salir de aquel lugar. Después que los adultos terminaron de contar las historias a los niños, tomaron las velas y las colocaron en la ventana de su casa en forma de solidaridad para recordarle a los demás que no estamos solos. Habían pasado 3 días desde que la nube se había manifestado. Sonaban las campanas y la nube abrió su enorme boca y ¡ñum! Se comió a una de las casas. El pueblo estaba asustadísimo, había demasiado temor. En ese momento que la nube se comió a esa casa, nadie sabía qué hacer y de repente apareció una pequeña silueta en el cielo del pueblo que hacía contraste con la oscuridad de la nube. ¿Quién era?, se preguntaban las personas que salían de sus casas para averiguar de qué se trataba el escándalo diferente al pánico común. La gente aplaudía. Era el profesor montado en una máquina extraña y las personas ovacionaban las piruetas que el profesor realizaba en el aire mientras retaba la nube. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos, profesor! ¡Usted puede! La máquina consistía en 2 potentes aspas impulsadas por motores muy poderosos, capaces de provocar un ciclón. El profesor encontró la posición correcta y usó todo el poder de los motores. La nube empezó a desprenderse poco a poco. La gente gritaba de alegría: ¡Hurra, profesor! ¡Hurra! ¡Usted es nuestro héroe! La nube empezó a soltar pedazos de vapor que dejaban pasar el sol. Eso trajo mucha esperanza, pero de repente uno de los motores falló y perdió el control de la máquina. La nube se recuperó y en un descuido del profesor, ¡ñam!, se lo tragó enterito. Luego sonaron de nuevo las campanas y se escuchó la risa malvada. La nube abrió su enorme boca y se comió otra casa que ya había sido evacuada porque las autoridades del pueblo sabían el comportamiento de la nube. Y empezó a cundir el pánico, porque en menos de 2 horas se comió a una tercer casa. Entonces la gente empezó a correr por todos lados, cerraban sus puertas, otros ya no salían. Todas las salidas del pueblo estaban bloqueadas por esta nube malvada, y el temor a ser devorado se trasladaba de corazón a corazón. No hallaban qué hacer. Su única salida era el mar tormentoso, mientras que en la casa de Churrucó todos metían sus cosas en una gran maleta. ¿Dónde están tus calzones? Están sucios, ¿verdad, Churrucó? Yo voy a meter mis juguetes. No hay lugar para juguetes, niños. La abuela, que es muy sabia, mientras los demás peleaban, ella metió sus cosas en la maleta. Ella metía a su mortero para moler semillas.
plantas secas para sus infusiones y medicinas, cosas muy importantes para la comunidad y para la familia. La abuela salió al patio a buscar algo que ella y Churrucó habían prometido cuidar, y cuando llegó no estaba. Pero estaba Churrucó, que tenía la flor en sus manos. «Esto sí lo vamos a llevar». «No», dijo el papá. «Que sí», dijo Churrucó. «Que no». Y de repente la flor se impregnó en el pecho de Churrucó, y al ver esto el papá y la mamá se desmayaron. La abuela Chu se acordó de que debía llevar el tapete familiar y no se dio cuenta de que la planta estaba en el pecho de Churrucó. Y cuando volvió, encontró a los padres de Churrucó desmayados en el suelo. «¡Qué barbaridad! ¡No es hora de dormir!» Y les echó un balde de agua. El pueblo cayó en pánico. La gente no tenía salida. La única opción era tomar los viejos barcos del museo y salir rumbo al mar tormentoso. De repente, Churrucó corrió casa por casa buscando a su amiga Maché, hasta que miró cerca del muelle y ella iba junto a su familia dispuestos a huir en los barcos. «¡No, Maché! ¡Es mejor tomar los barcos de noche!» Pero el miedo de los padres no los dejaba pensar. No esperaron a que el pez se tragara al sol y se durmiera. Se montaron al barco y el mar tormentoso empezó a mover sus aguas violentamente hasta que la embarcación desapareció en las olas. No supieron nada más de Maché. El pueblo era un caos. La gente corría en todas las direcciones. Algunos de ellos, igual que la familia de Maché, tomaron barcos y se aventuraron al mar aún de día y corrieron con la misma suerte. La abuela Chu logró convencer a un grupo de habitantes viajar de noche cuando el pez dormía. Partieron en el momento en que el pez se tragaba el sol. Tomaron los barcos y le dijeron adiós al pueblo del mar tormentoso. La oscuridad los llevó a la deriva. Al despertar, se encontraron en un sitio desconocido lleno de árboles, un lugar donde podrían empezar de nuevo. Bueno, ahora que hemos escuchado el cuento, vamos a realizar la actividad. Ahí en sus casas, junto a sus hermanos, sus primos, sus amigos o sus familiares, vamos a buscar un objeto que cuente una historia sobre migración, entendiendo la migración como el movimiento de una casa a otra, de un espacio a otro, de una región a otra, o como en mi caso, de un país a otro. Mi objeto de migración es este títere, que me ha acompañado en todos mis procesos de migración. Cuando migré de Río San Juan a Managua y de Managua a Costa Rica. Ustedes, si no tienen un objeto de migración personal, puede ser un objeto familiar. Y si no poseen un objeto familiar, pueden realizar un dibujo y pedirle a sus compañeros adultos de que tomen una foto y lo envíen al número que aparece en pantalla. Y así nosotros compartimos sus historias de migración con otros niños. Habiendo dicho esto, solo me queda despedirme y agradecerles su compañía. Muchas gracias. Este es un proyecto apoyado por el Fondo Maleta Abierta del programa Iberrutas y producido por la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses, Fundación Queme, Pa Crecer y Rebrote.